a garantizar el ejercicio pleno de sus capacidades y a su derecho a la organización. Eso es lo primero que quiero decir, para luego señalar dónde tengo observaciones, pero que quede claro que vamos a votar la propuesta. En segundo lugar, señalar y dejar bien preciso ante el país, ante el pueblo venezolano, que las razones de esta reforma, de este cambio, tienen que ver con la conducta de chantajes y amenazas que desde sectores de la Federación Médica y algunos colegios médicos del país han realizado contra los médicos integrales comunitarios al señalar que no les darían ingreso a los colegios y a la federación. O sea, ¿quiénes son los responsables de esta reforma? Son ustedes. Son quienes, desconociendo el derecho a la incorporación, a la afiliación, a la integración a dichos colegios y federación, amenazaron, antes incluso de que la ley se hiciera efectiva, con que no permitirían que los médicos integrales comunitarios participaran en la organización gremial de los médicos y médicas venezolanas. Frente a esa conducta de chantaje, de amenaza, de segregación, de ubicar en una especie de apartheid a los médicos que están siendo graduados por el Estado venezolano para responder a las necesidades del pueblo, esta Asamblea Nacional, es necesario que el pueblo venezolano lo tenga claro, se ve en la necesidad de adoptar esta reforma que para el Partido Comunista, que la vamos a apoyar, consideramos que es insuficiente. Pero la vamos a apoyar, porque es mejor esto que lo que existía, donde efectivamente podrían excluir a los médicos que se están graduando, a los médicos integrales comunitarios. ¿Por qué nosotros decimos que no estamos conformes con esta reforma? Sencillamente, camaradas, porque hasta ahora nosotros reivindicamos que para ejercer cualquier profesión universitaria, los y las profesionales lo único que requieren es el título. Es el título universitario. Es el título universitario y, como dice la ley, inscribirse en el respectivo registro. Y no debiese ser requisito legal que para alguien que fue egresado según el pensum aprobado de una universidad y haya inscrito su registro, su título en el registro correspondiente, tenga que pasar por la obligación de afiliarse a una federación para que esta, a una alcabala, para que esta afiliación sea lo que le permita ejercer la titularidad que con su esfuerzo ha adquirido, con sus estudios ha adquirido. Nosotros demandamos incluso que ese numeral 3 del artículo correspondiente sea eliminado. No que sea reformado en esos términos, sino que sea eliminado. Que se elimine ese mecanismo que impide el ejercicio profesional de los ciudadanos venezolanos y las ciudadanas venezolanas. Ahora, si eso no es posible por las razones políticas que en la comisión se vieron, nosotros vamos a votar la reforma en los términos que está señalado, pero queremos dejar constancia del planteamiento del Partido Comunista en este tema. La lucha, camarada, por lograr que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en las convenciones colectivas pudieran tener una cláusula de exclusividad de ingresos de trabajadores y trabajadoras, que fue una lucha de los trabajadores y las trabajadoras a comienzos de los primeros 4 décadas del siglo pasado, se ha venido transformando en un mecanismo aberrante, en un mecanismo que daña los intereses y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y con todos los riesgos que uno pueda correr en la vida, porque todos los días los corre, para morirse lo único que hay que está vivo, hay que señalar que uno de los sectores donde se presenta esa situación con mucha más gravedad es en el sector de la construcción. Y es en el sector también de muchos gremios que se convierten en alcabalas y en mecanismos de presión para impedir el ingreso al trabajo de profesionales que no le entregan o le pagan o le cumplen la función política que le interesa en un momento determinado a una dirección gremial, a una dirección sindical. Entonces, es necesario que una asamblea revolucionaria actúe en la dirección revolucionaria. Y la dirección revolucionaria es eliminar los mecanismos que corrompen la actividad de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Esa es la